Buenas tardes. El día de hoy mi grupo les va a presentar el tema influencia de las emociones en la vida del ser humano. Mi código es JLT 052 y mi nombre es Tatiana Cuenca. Mi nombre es Camila Garzón, mi código es JLT 062 0035 22 0006. Mi nombre es Jennifer Velasco y mi código es JLT 081 0035 22 0012. Ya. Bueno, en primer lugar tenemos una dinámica que vamos a hacer para presentar nuestro tema. Para ello pedimos la colaboración de todos los presentes. Quiero que todos los que estamos reunidos aquí vamos a pensar en las cualidades que nosotros poseemos. No necesariamente tienen que ser físicas, sino más a lo que ustedes son como personas, ¿ok? Entonces vamos a pensar en eso. Joshua, más o menos, ¿cómo te describes tú? Como una persona sociable y competitiva. Tal vez consideras que podrías manifestarte en forma de algún animal en base a estas cualidades que tienes. Creo que como mi mascota, como un gato. ¿Qué pensarías si el día de mañana te transformas, o sea, te despiertas transformado en este animal? En parte creo que sería bonito si tengo un hogar, pero si no, a vivir la vida de una manera bastante fea, creo yo. Ya, pues bien, precisamente lo que acabas de decir, la comparación que acabas de realizar, lo habría hecho el escritor Franz Kafka en su libro titulado La Metamorfosis, en donde prácticamente él relata la vida de un hombre que vivía con su familia, pero se sentía en soledad, se sentía en un ambiente de total zozobra. Entonces él despierta al siguiente día convertido en un insecto, como tú puedes ver ahí. Dándonos a entender que prácticamente sus emociones serían las que alterarían su realidad, las que podrían cambiar la misma. Bueno, ahora les vamos a presentar el caso de la vida real. Muchas cosas de mi vida que nunca había visto fuera de mi enfermedad. Y eran mis miedos, les conté mis apegos, mis abusos, cómo así que haces, porque yo nunca había como escuchado la parte mía de algún abuso o algo. Yo bueno, no voy a entrar en eso, pero lo viví, necesitaba vivir eso y eso era lo que me tenía a mí enferma. Entonces aprendí a soltar y fue alguien que me ayudó, o sea, alguien que me dijo, mira, este es como el camino. Y entonces... Bueno, lo que acabamos de presenciar en este momento es el tema que hemos tomado como ejemplo en el caso de la vida real, como es el asombroso e inexplicable testimonio de Dani Rendón, un adolescente que aparentemente habría vencido al lupus, una enfermedad que para muchos médicos y científicos es considerada como incurable. Sin embargo, resulta que gracias a la ayuda de Ricardo Ponce, dentro del programa Desde Adentro, Dani logró ganarle a esta enfermedad. Lo que nos lleva a cuestionarnos sobre cómo lo hizo. Pues bien, ella afirma que Ricardo la habría guiado y asesorado para tener el control absoluto sobre sus sentimientos, emociones y pensamientos. Entonces, de esta manera, ella habría adquirido un dominio total en su cuerpo y habría logrado cambiar su realidad para bien. Bueno, ahora vamos a pasar con el vínculo entre la situación de la vida real y la pregunta del conocimiento. Para esta situación nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿En qué medida los afanes personales de Daniela Rendón permitieron alterar su realidad, perspectiva hasta el punto de curar su enfermedad?
Bueno, siguiendo con las áreas de conocimiento, primeramente tenemos a las ciencias humanas, las cuales tratan de explicar todas las manifestaciones del ser humano, y estas incluyen también lo que son las perspectivas, las culturas y todo lo que tiene relación a cómo se desarrolla el ser humano y cómo se va a desarrollar su carácter. Como otra área de conocimiento tenemos las ciencias naturales, que se conoce como aquella disciplina que se interesa y estudia el comprender las leyes que rigen la naturaleza. Y estas se comprueban gracias al método científico y el experimental, es decir, que siempre busca un razonamiento lógico contemplando los asuntos propios del ser humano. Y también se lo relaciona con el tema, ya que se trata de dar una explicación lógica al caso de la vida real, porque prácticamente es imposible lo que la señorita logró solo con expresar lo que sentía. De igual forma, es menester mencionar el concepto sobre las formas de conocimiento para una mejor comprensión del tema que estamos presentando. Pues bien, estas resultan sumamente importantes, dado que ayudan a responder las preguntas principales dentro de la comprensión y discernimiento del conocimiento en sí, como son las preguntas del hecho de cómo sabemos y cómo sé. Pues bien, entre las formas de conocimiento tenemos la primera de ellas, la razón. Esta forma nos ayuda a ir más allá de una respuesta inmediata, puesto que esta está vinculada con la lógica y entonces nos invita a realizar un minucioso análisis de la información nueva que estamos receptando. Nos exige evaluar premisas y examinar cada punto, cada dato para así poder llegar a un conocimiento nuevo, como es en este caso. Nosotros no podemos ponernos a hablar de este testimonio sin antes haber analizado las variables que llevaron a hacer esto posible. Otra de las formas de conocimiento que se tomará en cuenta es la emoción, que es un conjunto de reacciones que experimenta el ser humano como respuestas a un estímulo dado. La emoción es la alteración del ánimo en mayor intensidad, pero en menor tiempo, y pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. En el caso de la vida real es fisiológico, ya que sus emociones son las que controlan su cuerpo humano y le permitieron sanar solo con expresar bien sus emociones. Bueno, como tercera forma de conocimiento tenemos la fe, la cual justamente se basa en la creencia. Puede ser un objeto físico como simplemente una idea. Esto se relaciona mucho con la situación de la vida real que acabamos de ver, puesto que podemos evidenciar que lo que ella tenía que hacer era confiar mucho en este método que se denomina la biodescodificación para poder de esta manera manifestar los resultados que ella necesitaba para poder sanar el lupus. Finalmente tenemos a la percepción sensorial, la cual nos ayuda a obtener conocimientos del mundo exterior a través de los sentidos. Antiguamente se creían que simplemente habían cinco sentidos como son la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Sin embargo, para la actualidad ya se considera que son también sentidos del hecho de sentir dolor, el hecho de sentir el calor, el movimiento o el equilibrio. Entonces, si ella se siente bien, todo lo que recibirá será de manera positiva a través de los sentidos, y estos se conectan con otras formas de conocimiento que su razón le permite crear las emociones que controlan su fe, y mediante estas percibe las situaciones externas y inconscientemente le van a afectar de distintas maneras. Vamos a pasar a las afirmaciones de primer y segundo orden. Bueno, primero tenemos las afirmaciones de las ciencias humanas y como primera afirmación de primer orden tenemos que las ciencias humanas estudian el carácter humano y todas las manifestaciones realizadas por el mismo. Dentro de la segunda afirmación de primer orden tenemos el hecho de que las ciencias humanas estudian las formas de vida como las culturas de cada individuo. Es decir, prácticamente lo analizan desde su génesis. Las ciencias humanas están relacionadas con el estudio de la cultura en la sociedad. Esto quiere decir que cada cultura es diferente y que no todos los seres humanos pensamos y actuamos de distintas maneras gracias a la forma en la que nos criamos y en el entorno que nosotros vivimos día a día. Como primera afirmación de segundo orden
tenemos que las ciencias humanas omiten sin atención características propias del ser humano, puesto que estas no se basan tanto como son las ciencias naturales, en las cuales tenemos características que son más morfológicas del ser humano. Como afirmación de segundo orden, tenemos que las emociones no requieren evidencia científica del poder del control mental sobre el ser vivo. Prácticamente nos estaría direccionando que ya es algo más natural. Eso depende de cada individuo, no se necesita una explicación generalizada. Y como último tenemos, los deseos no nacen, simplemente son estereotipos acorde al espacio donde se desarrolla el individuo. Como mencioné anteriormente, todo el ser humano trabaja de distintas maneras, entonces los deseos se dan gracias al entorno en el que vive y a sus necesidades, entonces nadie va a tener un mismo deseo que otra persona. Bueno, ahora vamos a pasar con las afirmaciones acerca de las ciencias naturales. Como primera afirmación de primer orden, tenemos que las ciencias que estudian asuntos relacionados con la naturaleza. De igual forma, el hecho de que las ciencias naturales estudien de manera subjetiva aspectos sobre el ser humano. El entorno afecta el comportamiento emocional del ser humano. Como primera afirmación de segundo orden, tenemos que las ciencias naturales buscan dar una explicación lógica a cómo el individuo inhibe. Como segunda afirmación de segundo orden, tenemos que las especies varían su percepción dependiendo de sus necesidades, prácticamente adaptando la realidad, se podría decir, la realidad que ellos perciben, acorde a, como aquí menciona, acorde a sus necesidades, acorde a lo que se necesita. Y como último tenemos la realidad percibida es un modelo que se nos ha sido enseñado. Juntando todo, se puede decir que el ser humano es un organismo muy complejo y al momento de hablar del cerebro, sus respuestas son totalmente diferentes y dependen de cada persona. Entonces, nadie va a ver la realidad como otra persona, entonces cada uno de nosotros vemos de diferente manera y a nuestras situaciones, acorde a nuestra situación. Bueno, ahora vamos a pasar con la pregunta de conocimiento, que es en qué medida los afanes personales alteran la realidad que se percibe. Para dar respuesta a esta pregunta nos hemos planteado diferentes argumentos, los cuales vamos a explicar a continuación, comenzando con el primer argumento acerca de la biodescodificación. Para poder entender acerca del ejemplo que se les va a dar, voy a explicar un poco acerca de esto. La biodescodificación es una alternativa a la medicina y se basa en la descodificación de las enfermedades hasta llegar a su origen emocional. Justamente estas lo que buscan es sanar cualquier enfermedad o prevenir incluso que suceda una, buscando la situación principal que pudo haber generado alguna afección. Esto se relaciona totalmente con las emociones. De esta manera se ve cómo el individuo percibió el entorno cuando sucedió alguna situación y que esta emoción pudo haber generado que en ese momento se dé una enfermedad o que también se pueda dar posteriormente. Esto se ve en el ejemplo de Fernando Sánchez, quien era un hombre que sufría de obesidad y justamente esto le trajo muchos problemas a su salud y no solo a su salud, también afectó su círculo social y su trabajo. Bueno, él justamente nos cuenta que entró a la biodescodificación y pudo observar cómo tenía mucho sentido esto en cuanto a que él en su trabajo no se sentía cómodo. Entonces, esto de la obesidad, justamente cuando incrementó el tamaño también de su vientre por la obesidad, funcionaba a manera de alejar a las personas. Y también se interpretaba como el peso que estaba cargando al no estar satisfecho con el trabajo que tenía. Entonces, cuando él se dio cuenta de esto, pudo trabajar esa parte y de esta manera logró bajar alrededor de 20 kilos y mejoró mucho su salud. De la misma manera, se sintió mejor en su trabajo y pudo seguir manejando su vida social como lo hacía normalmente. Sin embargo, las emociones, si bien es cierto, pueden alterar el comportamiento del ser humano y causar afecciones psicológicas.
pero no se ha comprobado que expliquen o prevean diferentes enfermedades, las cuales sí tienen una explicación médica, y aquí viene la parte de contraargumento, puesto que esto puede deberse también a su genética, puesto que sus padres también tienen tendencia a ganar peso rápido. Entonces, la forma en la que él bajó de peso pudo deberse bastante a que él empezó a realizar seminarios con esto de la biodescodificación, y en estos seminarios se mantenía constantemente haciendo actividad física, puesto que tenía que pasar movilizándose de un extremo a otro, y eran alrededor de 2 horas en las cuales se encontraba de pie realizando esta actividad física, y de esta manera también pudo haber bajado de peso, más no atribuirle esto tanto a la biodescodificación. De la misma forma, se puede explicar que cuando, bueno, él notó los problemas que estaba teniendo y empezó a buscarles una solución, esto claramente va a generar un bienestar porque se siente más cómodo con el entorno que está generando. Entonces, de esta manera empieza a cuidar más de su salud y por ende va a reducir el peso que tenía. Como segundo argumento tenemos la famosa ley de la atracción. La ley de la atracción es popularmente utilizada por filósofos, científicos, etcétera, a pesar de que carece de fundamento científico, ya que es una creencia pseudocientífica, o sea, quiere decir que no es algo confiable. Esto quiere decir que los sentimientos tanto conscientes e inconscientes son los que influyen en el desarrollo de la vida del ser humano. Es decir, que nuestros sueños, metas y anhelos que tengamos provoca consecuencias tanto positivas o negativas a la persona que lo desee. Es decir, se obtiene los resultados gracias a una visualización. Como ejemplo, para entender mejor, tenemos el caso de Paula Armenta. Paula Armenta es una youtuber que subió un video a la plataforma de YouTube con un título capcioso, porque el título es Hábitos que cambiaron mi realidad. Es capcioso ya que en sí no se puede cambiar la realidad. Entonces, al momento de ver el video, ella habla sobre su experiencia propia, da anécdotas y cómo le ha funcionado positivamente. Entonces, provoca un sentimiento de confianza al momento de ver el video. Lo que ella siempre repite en todo el video es que por más que extraño que suene y raro que se escuche en este tipo de ley de la atracción, se cumple y toca tener fe. Entonces, lo que ella habla es que lo primero que se debe hacer es tener una intención muy fuerte, ya que con esto se potencializa y hay más probabilidades de que se cumpla dicho anhelo, meta o a lo que se quiera llegar. Entonces ella habla sobre su experiencia propia, sobre la visualización en sí. Pero tenemos como contraargumento otro caso de Yatsuru Hangu, que es un deportista en el área de patinaje, ya que psicológicamente puede ser explicado esta famosa ley de la atracción gracias al estado de ánimo, ya que cuando uno se tiene una actitud optimista, sin querer, hace que todo sea positivo, lo ve todo positivo. Un ejemplo puede ser cuando nosotros estamos mal, sentimos que todo nos sale mal. Entonces, cuando estamos motivados, podemos salir adelante. Entonces, por eso pongo el ejemplo de este deportista que gracias a él mismo y su motivación quiso salir adelante a pesar de tener una corta edad y ser el más joven dentro de su área, siempre resaltó por ser uno de los mejores. Y esto se dio gracias a que él se sentía bien, con un estado de ánimo positivo. Entonces, con su motivación logró salir adelante y no gracias a una ley de la atracción, sino a su propio esfuerzo, tanto psicológico y como físico. Y para esto también nos hemos planteado una pregunta: ¿de qué manera el inconsciente manipula la realidad? Y esta pregunta va a ser respondida tratando de dar una explicación lógica a todos los argumentos que les estamos presentando. Como tercer y último argumento tenemos el caso del uso de audios subliminales. Los audios subliminales son afirmaciones positivas que se envían al subconsciente a través de un audio. Para la actualidad, este método, se podría decir, ha estado siendo muy viral en las redes sociales, especialmente en la plataforma de YouTube,
puesto que existen varios casos en donde afirman que lo de los audios subliminales se llega a cumplir, como es el caso de como el testimonio de Shira Baudelaire, en el que si ustedes pueden entrar a un video que ella había subido en YouTube, muestra su experiencia, bueno, no netamente con ella, sino con su amiga, en donde afirma que por el uso de estos audios subliminales, ella habría cambiado el color de sus ojos. Para nosotros, de escuchar que una persona los cambia así simplemente por escuchar música es algo prácticamente para no creer. Sin embargo, ella afirma que esto funciona debido a que los audios subliminales funcionan con un mensaje que se manda oculto en sus ondas sonoras y esto llega de manera indirecta al subconsciente. Entonces, esto más, incluido los deseos que tiene la persona de cambiar en sí su realidad, al parecer se cumplen. Y este es simplemente uno de los tantos ejemplos que uno se encuentra. Ha habido personas que han cambiado el color de sus ojos, que incluso han crecido centímetros su estatura. Han- También han adelgazado, otras personas han aumentado masa corporal. Sin embargo, existe una teoría con la que llegaríamos a refutar este tema de los audios subliminales, em, como es el uso de placebos en la medicina. Los audios subliminales, al igual que muchas otras formas sencillas de conseguir un objetivo deseado, es similar a lo que sucede con los placebos en la medicina. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que hay personas que creen estar enfermas, sienten incluso los síntomas y acuden a un doctor. Y a pesar de un sinnúmero de estudios que se realice, siempre va a salir su respuesta negativa. Al parecer, estas personas se encuentran sanas. Sin embargo, ellas sienten y necesitan algo para calmar este dolor. Es por ello que los doctores llegan a enviarles estos placebos que no tienen ningún efecto y las personas tomándolo se curan. Entonces, aparentemente se curan de una enfermedad que nunca existió. Lo que no llega a pensar que simplemente no se cambia la realidad, no se puede cambiar a la misma, sino que estas personas la, la adaptan o la perciben de la manera que ellas quieren, de la manera que prácticamente sus deseos la llevan a imaginarse. Una persona piensa estar enferma, con estos placebos se cura. De igual manera, estas personas quizás no cambiaron, no cambiaron en sí su aspecto físico, sino simplemente ellas se ven distinto, pero a su percepción, no de una manera realista. Bueno, ahora sí vamos a pasar con la conclusión, empezando desde el caso de Dani Rendón, que explicábamos al principio, con la enfermedad de lupus y la biodescodificación, la cual usó para poder curarse. Basándonos entonces a ese caso de Dani Rendón, eh, nos llevó a plantear la pregunta que fue sede de nuestra exposición, que fue en qué medida los afanes personales alteran la realidad que se percibe. Em, a raíz de esto, surgieron los tres ejemplos y argumentos que hemos presentado, como era el caso de Shira Baudelaire, de los audios subliminales. Otro caso que se presentó fue el de Paula Armenta y el de la ley de la atracción. Y el primer caso que se presentó, que fue el de Fernando Sánchez con la biodescodificación. Una vez analizados todos estos casos, nos ha llevado a plantearnos dos cuestiones, como fue la que ya se había presentado anteriormente, de qué manera el inconsciente manipula a la realidad, pero sin embargo dentro de esto nace una cuestión aún más grande, como es pensar en que si existe una realidad o todo es percepción. Muchas gracias. Muchas gracias.